Bienvenidos nueva vez a su programa Agenda Económica, el programa. Esta noche conversando aquí con mi amigo y hermano José Manuel Luna y Valiente. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, buenas noches. ¿Cómo te sientes? Todo bien, tranquilo, en paz. Yo creo que los temas políticos pasaron como la mayoría de la gente esperaba. La encuesta decían eso, ¿verdad? Pero siguen pasando algunos acontecimientos todavía. Muchos. Hay unas adiciones. Sí, sí. Eso viene, todo viene. Sí. Todo viene. Seguirán otros más. Exacto. Hoy vamos a compartir este programa con un tema muy interesante, muy, diríamos que trascendental, porque ha sido un tema que ha transformado la economía de República Dominicana. La economía es una ley ya con más de 10 años, 12 años, que ya mucha gente dice que requiere transformación, yo creo que sí, pero fue un cambio radical de lo que no había. Exacto. A algo que ahora hay. Eso es bueno que tú lo repitas porque realmente no había nada. No había nada. Y este es un tema que ha venido de cero en muy poco tiempo y se ha convertido en un tema importante que muy poca gente analiza en profundidad, simplemente lo mencionan y lo soslayan, pero es un tema que queremos compartir con un invitado muy especial. No, y yo creo que más que mucha gente no lo menciona, no lo dice, sino que lo mal mencionan, porque desacreditan el sistema. Inclusive los propios actores, en muchos casos. Los legisladores que muchos fueron los precursores, muchos de ellos que tuvieron en el momento que se aprobó esta ley, nos referimos a la ley 87-01, la ley de la seguridad social, y que a través del tiempo ha habido muchas cosas. Pero cuando decimos transformar la economía del país, donde tú tienes un ahorro nacional, el ahorro mayor nacional, de más de 300.000 millones de pesos, e invertido además, y que todo el mundo sabe o debe saber que tiene dinero de eso, guardado, ahorrado y creciendo. Así es. Esté trabajando o no. Tenemos como invitada de hoy a la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, la licenciada Kirsis Jaques. Kirsis Jaques, bien otra liga licenciada. Kirsis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, José Manuel, por la invitación. Encantada de estar aquí en Agenda Económica. Así es. Qué bueno, bienvenida. Kirsi, como decíamos en la introducción, son muchos temas importantes que hay alrededor de la ley 87-01, pero nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con pensiones. No entramos en el campo de salud, que yo sé que tú lo dominas bastante bien, porque tú fuiste de los precursores de este tema, de esta ley, pero vamos, hay tantos temas importantes y muchos muy neurálgicos actualmente con el tema de pensiones que requiere que esta hora nosotros la empleemos en esto. Vamos a comenzar por el tema del momento. La Tesorería de la Seguridad Social y ustedes como asociaciones de AFP han hecho una denuncia grave. Una denuncia grave que indica que ha habido un descubrimiento de un fraude real. O sea, de un gran fraude a la Seguridad Social, donde personas inescrupulosas, que no vamos a llamarle que son empresarios, sino personas inescrupulosas, están dando la tarea de crear falsas nóminas con nombres reales, con cédulas reales, y lo han acreditado a la Seguridad Social, y esto ha tenido un impacto negativo que la gente ni siquiera sabe ni se lo imagina. Y hemos traído a Kirsis, para aquí a la Agenda Económica, que es el programa, para decirle a la gente qué es esto. Primero, Kirsis, vamos a explicarle cómo que se forma esto, o sea, cómo crean estas nóminas, cómo se acreditan, y después entraremos en todos los impactos. Sí, realmente nosotros como parte del sistema, cuando tuvimos la información acabada sobre la mecánica que se estaba empleando para generar estos fraudes contra la seguridad social,
Fuimos el primer sector en sacarlo, digamos, a la luz pública, y luego los demás sectores también lo han hecho, y la tesorería como entidad responsable del recaudo del sistema también había tomado ya las acciones del lugar y públicamente sacó un comunicado. En efecto, de lo que se trata es, como lo dijimos, es un fraude contra la seguridad social. Existen personas que registran empresas ficticias en la seguridad social con nóminas de empleados que no son tales. O sea, reportan una nómina con personas con cédula, como dice Andrés, reales, pero no son empleados. O sea, no se trata de empresas como tales. Registran esta lista de personas, reportan un salario irrisorio, irreal, y ya con una cotización que se determina y se factura en función de ese salario reportado, reciben una cobertura que el atractivo es tener la protección en salud. Sin embargo, el impacto no es solamente a salud, sino también en el caso particular de pensiones. Entonces, hacen una lista en una nómina y reportan decenas y hasta cientos de personas con salarios que pueden ser hasta de 100 pesos. Cuando tú reportas un salario de 100 pesos mensual por un trabajador, significa que en pensiones se va a facturar el monto de 9 pesos con 97 centavos. En salud se va a facturar 10 pesos con 13 centavos. Y en riesgo laboral, en promedio, se facturaría 1 peso con 20 centavos. Con esos 100 pesos, la persona registrada en esa nómina reportada a la tesorería tiene la cobertura en salud y de manera precaria está incluida en la cobertura en pensiones. De esto es que se trata. Hemos detectado que existen normativas con debilidades que son las que han permitido que estas situaciones se estén generando. Pero ¿quiénes físicamente han ejecutado este fraude al sistema? ¿Empresas formales de la República Dominicana? No son... ¿Empresas fantasmas? Son empresas... ¿Pero con qué objetivo entonces es una de lo empresa? que se trata es de vender cobertura en salud. La mecánica es que contactan personas que no son empleados de nada, de ninguna institución ni de ninguna empresa, y les venden una especie de seguro de salud, de acuerdo con informaciones que la misma tesorería, Henry Sadala, ha dado, públicamente incluso. Estas personas le cobran 1.000, 1.500 o 2.000 pesos mensuales. Los que registran la empresa le cobran a cada uno de los que incluyen en esa nómina falsa, le cobran 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Reportan a la TCS que son empleados suyos con salario de 100 pesos. Y ya con esa información... O sea, con un per cápita de 10, 9, 1 y pico en ARL, ARS y pensiones, sobre un ingreso de 2.000 pesos, un negocio millonario. Claro, el fraude tiene dos partes. Una es el dinero que ellos les retienen directamente a quienes inscriben por este tipo de venta de seguro de salud, y a la seguridad social le aportan menos de 25 pesos, digamos en el caso de que se reporte un salario de 100 mensuales. Entonces, para llegar rápidamente a lo que es el impacto, es más fácil de cuantificar en este momento el impacto en el tema de salud. Porque a salud, de acuerdo con la cápita, sabemos que en salud el sistema es solidario de manera universal, existe una cuenta general que se llama cuenta del cuidado de la salud, y la cápita por cada persona cubierta, sea cotizante o dependiente de un cotizante, es de poco más de 844 pesos mensuales. Entonces, fijémonos, si se reportara un salario, cuando se reporta, un salario de 100 pesos y se cotiza por esa persona con ese salario de 100 pesos, 10 pesos con 13 centavos, a la cuenta colectiva del cuidado de la salud le entran 10 pesos con 13 centavos. Correcto. Y sin embargo, esa persona tiene una cobertura que cuesta al sistema, sale de esa cuenta, más de 844 pesos. Y si tiene dependientes, que es el capital actual, y si tiene dependientes, tendríamos que multiplicar
ese 844 por, quiere decir, por la cantidad de personas que están vamos cubiertas a en este explicar núcleo. esto, porque yo entiendo que Pero esto merece... Antes de la pregunta, quizás Sí, para que ella sí, redondee la, pero no, redondee la mismo. respuesta, sí, sobre eso mismo. ¿Se tiene identificado un monto de fraude? Porque así Bueno, como usted dice, me entran 10, pero tengo que sacar 800. Claro, Óyeme, ahí viene la pregunta. Y los camarógrafos que están ahí, que están oyendo, para decir los camarógrafos que están más sí, cerca, sí, y toda la gente que está de aquel lado está entendiendo, porque le va a afectar a todos. claro. Mira, ese señor que está con 100 pesos Como salario, como salario, que le cobraron 2.000, la persona dice que está pagando 25 pesos aproximadamente. sí, si sumamos O sea que- 9.97, Sí, sí. 10,13 y 1.20. En los tres renglones. Exacto. En ARL, en salud y en pensiones. En ARS, AFP y ARL. Exacto. Me dan 25 pesos. De lo cual yo, como si yo le cobré 2.000 pesos, yo me estoy ganando la diferencia. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Ese señor va a estar aportando en pensiones. Que ponle que tenga 25 años y él va a estar ya está en el sistema. Pero como pensiones a futuro, el impacto no lo vemos ahora. No lo vemos, pero es mortal. Es también. mortal y eso, por eso quise lo voy a explicar bien, porque Sí. yo quiero que la gente lo entienda. Porque yo creo que todavía la magnitud del fraude no lo están No ha sido considerando, cuantificada, no ha sido cuantificado y no le están dando la importancia de vida. Y yo creo que hasta ahí debemos llegar Claro. a través de cómo que está esto en la justicia. Ok, vamos a la salud. Si esa persona tiene 4 dependientes, o sea, 4 hijos, y más la esposa son 5, Y él son más él son 6. 6. Son 6 personas Por 844. por 844 pesos Que le cuesta al sistema. al Claro. sistema, que lo tiene que mandar a una ARS, que es donde está. Claro. Está o en la otra, la otra. Sí, hay libre elección. Claro. Porque AFP son 5, pero Sí. ARS hay muchísimas. Sí, son más. Ok, entonces, el Estado está aportando la TCS, O sea, la cuenta de todos los la cotizantes cuenta de todos los cotizantes en salud. en salud, está mandando a esa ARS 844 por 6. Que esos son, para ser más exacto, si la máquina me da la oportunidad, 844 Ocho por por seis, 6 son 5.064 pesos. O sea, entran 10 pesos con 13 centavos y salen. Exacto. A 5.000. salud, ¿eh? Porque Bien. acuérdate que los 25 son todo. De 5.064 menos 10, el Estado está perdiendo, el Estado no. La cuenta colectiva La del cuenta cuidado de la colectiva, salud. Está perdiendo 5.054 pesos. En un caso, En un empleado. O sea, en un empleado no. En una familia. en un caso tipo Claro. de un núcleo familiar de 6 personas. Pero aún con una sola persona Es una es pérdida grave. grande. Es grave. Pero la mayoría tienen en promedio más de tienen un dependiente o más. Es decir, sea, que se trata de 2 personas o más. O sea, te está ofertando un sistema de salud Claro, disfrazado en este fraude. claro. A personas que están en la calle, que quizás son venduteros o lo que fuere, Que no saben, la mayoría no sabe que están participando de un fraude. pero Probablemente. tienen un carnet Claro. y van a una ARS, igual que los que están trabajando y cotizando. Sí, pero yo creo que es bueno que definamos lo siguiente, porque fuera una gran injusticia que personas indefensas, ignorantes y que han confiado en un procedimiento reciban el peso de la justicia cuando realmente ellos son víctimas también, son culpables como Posiblemente, víctimas. posiblemente. Hay mucha ignorancia y hay muchos vivos. Esto sale y nace de una mente muy enterada del sistema y con mucho manejo del sistema para poder hacer esta argucia de fraude. Lo importante es que la justicia dominicana identifique y que los actores principales del sector se unifiquen criterios y eliminen este fraude contra la cuenta general Claro. de salud en este caso. Y en el tema de salud es grave. Sí. Ahora, ¿cuánto? O sea, se puede identificar, quizás no monto, pero sí número de personas o número de núcleos familiares. Bueno, la información que tenemos se puede tratar de más de 100.000 personas Uf. que están siendo reportadas como cotizantes. 100.000 personas, o sea, el cotizante, Exacto. Que más los puede- dependientes. Exactamente. Pero Pero No. esta data no la manejamos No, 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 nosotros. no, está bien. Pero Pero del ahora, número que se trata es importante. bueno, pero estamos hablando de algo que, Es importante. si en este país hemos hablado de que
Loma Miranda, hemos criticado tanto a Barrigol, hemos criticado tantos temas, Sí. hemos hablado de corrupción, hemos hablado de déficit fiscal, hemos hablado de endeudamiento externo. Esto es un tema de agenda nacional Sí. prioritario y de atención gubernamental. O sea, 100.000 personas por los 5.054. Señores, estamos hablando de Sí, una... que en promedio tengan 6 personas, 4. Está bien, pero ponle que Sí, sean, sí, tres- sí. ponle que sean 3.000. Tres- Estamos sí, hablando sí, de una cosa monstruosa, Sí, sí. Mensual. 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 Esto es mensual, ¿eh? Sí. Son 300 millones pero- mensuales. En la parte de pensiones... ahí voy. sí. Porque los que saben del tema de pensiones podrían decir, bueno, está muy bien explicado, hay un problema grave ahí en salud, pero en pensiones quizás no hay ningún problema. Porque como el sistema de pensión, y nos están viendo la pausa, que el sistema de pensión de la nueva ley es capitalización individual, donde se supone que tú tienes derecho a una pensión por acumulación de tus recursos. Pero vamos a aplicarlo cuando vengamos en la pausa. Bien, continuamos en su agenda económica, en este interesante y delicado diálogo, Es impactante. impactante diálogo ¿Y con complicado? Kirsi Jaques. Sí. Muy complicado y que merece la atención del gobierno dominicano, porque todo impacta. El sistema es un sistema que prácticamente diríamos privado. ¿Este es un tema que Porque debería la ser visto migración- por el Consejo o debería ser visto independientemente por, o sea, ya sea la tesorería, ya sea, porque todo este sistema lo maneja un Consejo? El Consejo de la Seguridad Social, Exactamente, donde el presidente del Consejo es la ministra de Trabajo. Que exactamente. entonces ahí impacta y los miembros son tripartitos, gobierno, el sector privado y El laboral. empleados. Pero nada, habíamos dicho al final que el tema en pensión, con los sistemas de capitalización individual, donde cada empleado tiene unas cuentas que le llaman CCI, cuenta de capitalización individual, donde usted todos los meses le retienen un dinero y el patrono pone una cantidad y le mandan a usted un estado o mensual o cada 6 meses, diciéndole, usted abonó tanto y tiene tanto, más eso se invirtió y quienes lo invierten son los AFP, y vamos a hablar por eso con Kirsi, tú tienes tanto. Y entonces la gente dice, bueno, al final de mi vida laboral, me va a dar una pensión en base a mis aportes. Entonces diría cualquiera inteligente que esté en la Cámara, que esté en su casa diciendo, bueno, pero hay un fraude grande en salud, pero en pensiones no. Claro que Porque él está acumulando y al final de cuentas, como él está aportando 9 pesos con 97 centavos, tú multiplicas eso por 12 y lo multiplicas por 50 años, el tipo tenía 20, ya tiene 70, se puede pensionar al hombre, entonces va a decir, ¿cuánto tiene? Bueno, eso da casi nada, ¿verdad? Pero No yo creo sirvió el que sistema. pero no es así. Sistema no. Y yo quiero que Kirsi sea la que nos lo explique. Vamos a ver, Kirsi. En pensiones. Sí, en pensiones. Antes de que hablemos de todos los cuartos que dice la gente que tiene el sistema No, eso y lo que vamos tiene a- mucha rentabilidad, Sí, sí, vamos a eso- entrar en eso Sí. después. Sí, después, claro. Pero Porque para- esta es la empresa más grande del país. Sí. Bueno, el crecimiento que tiene. 340.000 millones aproximadamente ya. Sí, Vamos. claro. Bueno, el tema del fraude en pensiones tiene un impacto que hoy día tendríamos que calcularlo haciendo una proyección actuarial para poder determinarlo. En pensiones, como decía Andrés, el trabajador aporta a su empleador, este aporte la AFP lo recibe y lo invierte y convierte el aporte en patrimonio. Y ese patrimonio es el que al final de su vida activa le va a financiar la pensión. ¿Qué sucede? Que el sistema tiene una garantía de pensión mínima para el que haya aportado una serie de cotizaciones durante su vida laboral o durante la vida, incluyendo en el sistema, estos casos del fraude, para el sistema son cotizantes también. Entonces, si tenemos una persona que cotiza por estos 100 pesos, para seguir con el ejemplo simple y que el que nos vea pueda entenderlo con más sencillez, esto quiere decir que reportando un salario de 100 pesos, ese empleador con esa nómina fraudulenta, a pensiones lo que le está mandando por cada persona es 8 pesos. Le manda 9.97 para financiar lo que es pensiones, pero a la cuenta lo que le llega son 8 pesos.
No importa la extraordinaria y astronómica rentabilidad que se pueda conseguir cotizando 8 pesos, no podemos tener ninguna expectativa de llegar a un nivel de pensión. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de que la proyección del sistema da que va a haber muy bajas pensiones, nosotros decimos que sí. Si la promediamos, por supuesto, porque en ese promedio estamos incluyendo todos estos cotizantes que se está ahorrando en su cuenta 8 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 80 pesos. Pero ¿qué sucede? Que como el sistema, ese es el primer impacto, se están proyectando tasas de reemplazo o niveles de pensiones deprimidos porque dentro de los que cotizan están estos aportantes que no son tales, que no son cotizantes reales porque no son contributivos. Impactaría más a disminuir el promedio. El promedio, por supuesto, porque si tú tienes que un 20% de los que cotizan, no cotizan ni siquiera por un salario mínimo, que eso también lo hemos estado diciendo, porque todo este tema tiene muchas aristas y mucha complejidad. Eso es lo mismo, perdón, que una ARS permita que por ley, por ejemplo, los hijos cuando asumen la mayoría de edad tienen que independizarse y que esa misma ARS permita que esa gente siga ahí sin pagar per cápita y le siga dando el servicio y le genera realmente un costo, pero no están cumpliendo con el per cápita, claro, a otro nivel, pero también creo que eso se ha dado también hasta en el mismo sector no privado. lo permite el sistema, porque el sistema centralizado inmediatamente, un afiliado dependiente llega a 18 años, a los 18 ya el sistema lo separa. Sí. Para no separarlo, y esa comunicación la tienen sus ARS, me estoy hablando más de salud que de pensiones, me voy a quejar con ustedes, pero cuando va a cumplir los 18 años, las ARS le avisan a sus afiliados cotizantes que tienen un dependiente que va a llegar a la mayoría de edad y que si no demuestra y sustenta que es estudiante, no va a seguir teniendo la cobertura. Entonces, si es estudiante, tiene cobertura hasta los 21 años. Si es estudiante, dependiente y no cotiza al sistema. Entonces, ya cuando cumple los 21 años, el sistema automáticamente lo separa y ya no tiene la cobertura de la cuenta del cuidado de la salud en el régimen contributivo. Pero retomando el tema de pensiones, José Manuel, para también tener el chance de explicarlo. Lo que pasa es que él sabe mucho de pensiones y yo sé mucho de salud. Sí, perfecto. Estamos perfectos. Pues estamos equilibradas. Están equilibradas. En el tema de pensiones, como decía, además de que impacta negativamente, deprimiendo el promedio de las pensiones que se están proyectando en el sistema, de manera directa impacta negativamente y afecta la sostenibilidad financiera del Fondo de Solidaridad Social. ¿Qué es el Fondo de Solidaridad? El Fondo de Solidaridad Social es un fondo que se financia mensualmente con el aporte equivalente al 0.4% de la nómina de cada empleador. Si un empleador de su nómina completa, adicionalmente a lo que le retiene a su empleador, hay que completar para financiar el Fondo de Solidaridad Social. Eso lo paga el empleador. Eso lo paga el empleador. ¿Ese es el fondo que está permitiendo que, por ejemplo, las domésticas tengan acceso al sistema? El Fondo de Solidaridad Social es solamente para los cotizantes del régimen contributivo en pensiones. En pensiones, no en salud. Pensiones. Eso no es salud. La doméstica es salud. Porque una característica que tiene el sistema, y es una de sus grandes virtudes, es la separación de fondos y de seguros. O sea, parte de la causa del deterioro de los sistemas tradicionales es que se cruzan. Todo está junto y es la misma caja para flujos diferentes. Exactamente. Entonces, una de las ventajas que tiene salud es esa, que está independiente y todo sale de ahí, igual ahora en pensiones. Excelente explicación. Exacto. Entonces, este Fondo de Solidaridad Social, de acuerdo con la ley 8701, dice que aquellos afiliados que hayan cotizado por lo menos 300 aportes durante su vida productiva, durante su vida activa, eso equivale a 25 años de cotización, tienen garantizada la pensión mínima con cargo a ese fondo si su cuenta no le alcanza. O sea, que esos 100.000 empleados reciben ese beneficio. No van a tener la pensión mínima. Claro. No van a llegar. No. Mira, yo hice un cálculo. Sí. Ese señor que está aportando ese dinero, yo lo puse 50 años aportando. Pero ponle 25. Bueno, tienen que ser 25 porque son 300. Exacto. 125.000 pesos. Ahorría, sin incluir los intereses. Sí. Vamos a poner los intereses un 8% promedio, un 10% promedio. Se va recapitalizando. O sea, para que él tenga derecho a una pensión
Entonces ese dinero no le va a dar para la pensión mínima. Claro. ¿Verdad? En el tiempo que se estima de vida, porque ese es el tema actuarial. O sea, ahí qué pasaría. El fondo que lo están creando los patronos, ¿verdad? Tiene que afectarse y se va a descapitalizar. Por supuesto, porque hoy día el salario mínimo está determinado por el sector económico al que pertenece cada trabajador, cada cotizante. Sí. En nuestro país tenemos varios salarios mínimos. Son diferentes tramos de salario mínimo. Entonces, creo que el más bajo está en unos 5,000 pesos mensuales, si no me equivoco. Significa que nadie debería cotizar por menos de 5,000 pesos mensuales. Exactamente. Y si tomamos ese parámetro y lo comparamos con el cotizante del esquema fraudulento contra la seguridad social, que su supuesto empleador, el señor que genera el fraude, le reporta 100 pesos y cotiza solamente 9.97, y de esos 9 pesos con 97 centavos, a la cuenta le llegan 8 pesos, este fondo está, este esquema está generándole derechos a estas personas porque como cotizaciones se le computan. O sea, si yo hice una proyección, digamos, si estas situaciones tienen 5 años generándose, vamos a suponer que desde el 2010 se estuvieran dando. Los casos que se estuvieran dando desde el 2010 hasta la fecha son 5 años, son 60 cotizaciones. Ya de las 300 tienen 60 cotizaciones que les generó derecho y no han ahorrado nada. Sí, vamos a seguir con este comentario en el próximo segmento, amigos. No nos corten. Bien, seguimos en este interesantísimo conversatorio con la señora Kirsi Jaques, que nos acompaña esta noche conversando junto a Andrés Terrero. Doña Kirsi, preocupante, alarmante, un gran reto para las autoridades dominicanas, sobre todo en el tema de justicia, pero los diferentes actores del sistema han esbozado alguna preocupación sobre este tema, el caso de los sindicatos, y que conste, como hablábamos cuando terminamos el segmento anterior, esto es un evento, pero esto no tiene nada que ver con la evasión y la ilusión que tiene el sistema, que son grandes componentes que deberían de estar aportando al sistema, porque hay mucha también subvaluación de salarios, que no es ilusión, ni es evasión, sino que sencillamente hay gente que gana tanto y lo registran por tanto para cada quien aportar menos. O sea que hay una serie todavía de ruidos y que no necesariamente son que tengan que ver con el cambio de una ley, sino es sencillamente con la transparencia de la ley que tenemos actual para asegurar que el sistema sea lo más fuerte y más sólido posible. Sí, definitivamente se ha puesto en evidencia que hay que fortalecer la fiscalización del recaudo. La Tesorería de la Seguridad Social contó con el apoyo del Consejo para tomar estas acciones que van en la dirección de frenar estos fraudes. Y fue precisamente producto de que una de estas empresas, pseudoempresas fraudulentas, fantasmas, sometió a la Tesorería de la Seguridad Social a la justicia. Ah, caramba, porque no lo estaban cumpliendo. Exacto, la Tesorería tomó una acción contra un empleador que entendió que no era del régimen contributivo, y cuando este empleador, que no es tal, se vio acorralado, que no se le generó factura y no se le recibió la cotización, el aporte, sometió a la Tesorería de la Seguridad Social. Lamentablemente, en primera instancia le dieron ganancia de causa a esto. Óyeme eso. Sin embargo, en primera instancia le dieron ganancia de causa. Sí. O sea, los jueces que tuvieron esa instancia parece no entendieron nada. Parece que no entendieron, exacto. Evidentemente. Y la Tesorería recurrió a la instancia siguiente, que en el caso fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que no me canso de decirlo, se puso a la altura de la situación. Gracias a Dios que fue a eso y no al administrativo.
porque hubiera pasado Fue en el cualquier administrativo cosa. que le dieron ganancia de causa. Anda, caramba. Y el Me lo hubieran dicho para el saber qué era ahí que tribunal- había pasado, porque ahí pasa de todo. Ahí fue que pasó. Bueno, No el, eran tan ignorantes Es realmente. un problema de entendimiento. yo el creo. Vamos a Tribunal seguir. Constitucional se puso a la altura, se tomó el tiempo y le abrió el espacio a la tesorería para entender, porque como decía José Manuel al principio, ciertamente el sistema tiene sus complejidades. Es un sistema universal que abarca, o sea, cuando solamente hay que mirar que se trata de la protección en seguridad social en 3 seguros: salud, pensiones y riesgos laborales, de todos los trabajadores formales Claro. del país. Públicos y privados. Públicos y Claro, privados, claro. de entidades con y sin fines de lucro. Yo soy presidenta de la Asociación de AFP. La Asociación de AFP es una entidad sin fines lucrativos, es una ONG. Sí. Y sin embargo tengo una obligación, tanto frente a lo que son los impuestos, a las autoridades fiscalizadoras y a la seguridad social también. O sea, son todos los que son asalariados que están cubiertos en el sistema de seguridad social. Y todo este esquema es bien complejo, pero el Tribunal Constitucional entendió el tema. Por supuesto, lo preside el doctor Milton Ray Guevara, que fue el claro. primer Presidente presidente del del Consejo Consejo Nacional de Seguridad Social, Claro. cuando se dio, Con vastísima experiencia por laboral. supuesto, Exacto, en el y 2001. es una persona que en cada momento que le ha tocado ha tomado las decisiones con toda la responsabilidad en el mejor interés nacional, que aquí nos da trabajo reconocerle a las personas, y sí hay que reconocérselo, Sí, sí, igual sí. que a los demás jueces de ese tribunal, que fueron los que dieron una sentencia con toda la claridad, evidenciando y diciendo que se trata de un fraude. Esto le dio todo el poder a la tesorería y obviamente el Consejo también respaldó con las acciones que ha tomado para que la tesorería tome la decisión. Le ha dado 60 días de plazo para que estos empleadores que no son tales puedan retirar voluntariamente sus nóminas y, por qué no voluntariamente? reportarlas. ¿Es un fraude? ¿Hay que Lo que meterlo? lo que pasa con los 60 días es que ya después que hay un Sí, reporte, es por tienes ámbito jurídico. cobertura, Toda la cobertura. tiene la cobertura en salud de 60 días, entonces si lo retira de todos Claro, modos no, va a quedar la Pero hay que cobertura. retirarlo y mandarlo preso después. Sí, pero fíjate Después que, de 60 días. fíjate Sí. que ahí actuó la inteligencia del tribunal, Sí. previendo lo que planteábamos ahorita de la ignorancia del usuario. Sí, también, claro, no lo va a O perjudicar. sea, no lo quieren Sí, perjudicar. Porque ellos quizás están pagando de buena fe. No, Quizás. lo pagaron de buena fe. O sea, Quizás. es como tú te apareces en un barrio con una guaguita ranchera y tú empiezas a vender cosas baratas y la gente te la va a comprar. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, ahí en ese tema, bueno, pero qué bueno que eso pasó así. Así es. Doña Kirsi, durante los últimos años el sistema ha sido vapuleado algunas veces, ha sido puesto en tela de juicio con relación a los montos acumulados, a los usos de esos fondos, si van a inversiones del Banco Central, si van a una serie a Hacienda, si son solamente para ser utilizados como capital especulativo. Se llegó a decir inclusive que podían ser utilizados para financiar energía en el país y toda otra serie de temas. El tema de la rentabilidad, el tema de las tasas. El sistema tiene una rentabilidad por encima de un 10%. Mucha gente dice, bueno, pues nada más son administradores de fondos. No invierten, ni hacen nada, ni corren riesgo. Es muy fácil depositar ese dinero y cogerlo. Pero evidentemente, mientras tanto, ese es un recurso confiable y seguro, Claro. el hacerlo así. Y quizás nos falta todavía un poquito de tiempo en lo que es asumir el nivel de capital de riesgo que significa. Debo decir, bueno, los fondos de pensiones son 330.000 millones, que son 12 cifras de corrido, y van a seguir subiendo. ¿En qué lo voy a poner? ¿Qué es más seguro? Pero hay otros países que toman la acción y que tienen a los fondos de pensiones como la plataforma financiera para el desarrollo social, vivienda, salud, trabajo, Chile es un educación. ejemplo. Infraestructura. Exacto. Colombia ahora vial. mismo está avanzando mucho, México también está avanzando mucho, todo el tema de infraestructura. Esto cambiará en la medida de qué buscan, qué tipo de seguridad mayor buscan los recursos para entonces dedicarlos, evidentemente, porque son fondos seguros. Este es el único flujo que no se interrumpe. Sí, claro. O sea, el presupuesto nacional se interrumpe porque dice, no, pero espérate, no me lo mande para las escuelas porque tengo que terminar un hospital y tengo que pagar o tengo que aumentar los salarios. O sea, ¿cómo estamos en eso? Precisamente, Una pregunta combo. muy interesante. Sí, una pregunta combo. Bueno, primero las AFP no pueden invertir sino en aquellos instrumentos que sean
autorizados. Tienen que ser títulos con una clasificación, una calificación mínima, en el caso actualmente es triple B o grado de inversión. Tienen que ser en títulos de oferta pública y luego que tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Valores, en el caso de los títulos de oferta pública, excepto los títulos de las entidades de intermediación financiera, que pueden ser comprados directamente para aquellos entidades o bancos, para que las personas me entiendan, que tienen una calificación también adecuada, suficiente, y luego que cumplan con esta condición, tienen que ser aprobados también por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que es la entidad que determina cuáles títulos son opción o no para que las AFP los consideren para invertir los fondos. Quise hacer este preámbulo para dejar claridad de que las AFP no invierten discrecionalmente en cualquier lado, no, claro, sino que tienen una serie de instrumentos que luego que son autorizados a hacerlo, de los que hay en el mercado, entonces determinan, de acuerdo a su propia estrategia de inversión y su política de inversión, cuáles de los instrumentos que hay en el mercado son los más seguros y más rentables. O sea, el que tenga la mayor rentabilidad asociada al menor riesgo posible. Entonces, la situación de concentración de los fondos de pensiones que tenemos en nuestro país se debe mayormente a que no hay instrumentos en el mercado que cumplan con todo esto que dije en la primera parte de la respuesta. Si hoy día vamos y miramos las cifras que publica la Bolsa de Valores, vemos que cerca del 90% o más de los títulos de oferta pública que tenemos hoy son Banco Central y Hacienda. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la concentración de los fondos de pensiones en títulos del gobierno no se debe a una situación particular de las AFP y los fondos de pensiones, es del mercado. Claro. Usted tiene hoy como individuo 1 millón de pesos, 500,000 pesos, 100,000 pesos, y se acerca a un puesto de bolsa. Si es un título de oferta pública que va a comprar, no un título que, o sea, un título directo como se dan o fuera o out the counter, como dicen. Si es de oferta pública, solamente vas a tener mayor en el 90% de la probabilidad de los títulos que sean del Banco Central y de Hacienda. En los países donde se desarrollaron sistemas similares al nuestro, en los primeros años pasaba lo mismo. O sea, realmente cuando se aprueba, y nosotros no lo tuvimos hasta el 2007, no se podía invertir en títulos ni del Banco Central ni del gobierno. No podían hacerlo directo. No podíamos hacerlo, no podíamos invertir. O sea, no estábamos autorizados. La ley en nuestro país nació sin aprobar inversión en el sector público. Entonces, en los países con sistemas como el nuestro, al principio pasa esto. Uno de los mayores demandantes de financiamiento y que califican para captar los fondos de pensiones son los títulos del gobierno. Sí. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Trabajar en lo que es la dinamización del mercado de valores para que los emisores privados, los sectores productivos, puedan emitir para captar, digamos, este financiamiento a largo plazo que ofrecen los fondos de pensiones. Más el mercado de valores. Sí, así es. Tiene que haber más transparencia también en el sector privado. Porque lo que tenemos es un mercado de títulos valores, de deuda. Pero últimamente, sí ha habido inversión en títulos del sector eléctrico. Que no es malo. Sí, señor. Claro que sí. Claro. Vamos a seguir ya para entrar en nuestro último segmento, para seguir con doña Kirsi Jaques en esta interesantísima entrevista que tenemos hoy en día para todos ustedes. Volvemos en breve. Bien, podríamos hacer con doña Kirsi un programa especial por cada tema en particular de lo que hemos abordado en el día de hoy, y todavía nos faltaría tiempo, Andrés, para completar los mismos. Pero uno de los temas importantes que ha sido debatido a nivel nacional está en el tema de las comisiones que ganan las AFP, que son dos tipos de comisiones. Hay una complementaria y hay otra comisión que viene por administración. Sin embargo, vemos también que pasa lo mismo que pasa con muchos sistemas en República Dominicana.
hay ignorancia legislativa, hay ignorancia hasta ejecutiva, en algunos casos de algunos ministros, hay ignorancia de la población en realmente cómo se manejan estas cosas, si esto es una rentabilidad, entre comillas, alta, baja, mediana, si el sistema está acorde a los sistemas de país, si estamos ubicados en los mismos niveles de riesgo comparado con, claro, sacando por ejemplo, exceptuando a Chile, que tiene un sistema mucho más avanzado que muchos países de América Latina, pero en los rangos de países, ¿cómo estamos? Y si esto realmente es un tema de altísima preocupación, como el caso de los legisladores que en un momento dijeron, no, esto hay que bajarlo, y lo bajaron como diciendo, yo soy parte del negocio y yo decido porque yo sé lo que yo me gano, yo sé cuáles son mis costos. Lo bajaron la Comisión Complementaria de 30% a 15%. No, De 30 al 15, en el Pero proyecto que el está, proyecto que tienen, está claro. conocido en una primera instancia. Pero realmente, viendo a un sector que genera tantos recursos, ¿cómo se maneja también el riesgo dentro del sector de las AFP? Yo diría que... Porque eso es muy delicado, manejar recursos y Recursos ajenos. exacto. No, y con la regulación que hay. Exacto, Las exacto. AFP... Por eso me refiero, Yo porque la gente escuché alegremente dice, no, pero vamos a bajárselo. Yo escuché a alguien decir que las AFP cobran mucho y ellos lo que tienen es una muchacha con una computadora. No, hay gente que ha dicho que hay que eliminar las AFP, o sea, las Sí. administradoras, y que eso puede ser parte de otro sistema que, Pues, que entonces, integremos. ganarían más, entonces. Lo que los sucede trabajadores, es que sí. lo que permite que esta mecánica funcione es que Esa- haya administración de este tipo. O sea, la razón de ser de las AFP es convertir eso que dijimos al principio, ese aporte en patrimonio, rentabilizándolo. Y quizá utilizar la frase inicial de Andrés cuando empezamos el programa. Señores, partimos de cero. Partimos de cero. Pero hace añitos. Sí, 10 O sea, años. hace 11 10 años nada más. Sí. 12 años. Yo diría que una de las características más importantes que tiene el sistema, en términos de lo que es la interpretación de quien no conoce el sistema, pudiera tener una validación negativa. La transparencia. O sea, ¿por qué se cuestiona el sistema? Porque es transparente al presentar cuánto se está ganando una AFP. Las cifras están ahí todos Las los cifras meses. están públicas. Sí, porque es regulada. Exactamente, es regulada. Entonces, también es un sistema, de lo que hablamos es del ahorro de todos los trabajadores formales en la República Dominicana. No hablamos, siempre que yo me voy a reunir con alguien, le digo, usted va a mirar unos números grandes porque no se trata de una empresa, sino de un sistema. Claro. Es igual que cuando yo miro el sistema bancario, el sistema de seguro. Si yo tuviera la posibilidad de mirar cuáles son los márgenes del sector transporte, los márgenes del sector comercio. Sí, no se hablan porque no se sabe. No se sabe. O sea, O de la podría... empresa, o la industria X. Exactamente, la industria X. Podría también establecer una validación. Pero de lo que se trata es también... Desglosemos eso entonces. Exactamente. Y nosotros sabemos que debe ser así, porque las AFP administran Fondos el ahorro ajenos. de los trabajadores. Fondos ajenos. Ahorro que es obligatorio. A mí como afiliado no me preguntan, a mí me lo descuentan. Sí. A mi empleador también tiene que cotizarlo. Pero evidentemente el tratarse de grandes números, de un fondo que va creciendo geométricamente y que su retiro o cuando se desacumula va a ser en el momento en que la persona esté pensionada, excepto en los casos en que falleciere el afiliado, y entonces ya entraría el beneficio de sobrevivencia o la devolución del fondo por herencia. Pero entonces, en el caso de las... El fondo nunca se pierde, ¿verdad? Nunca se pierde. el fondo, no que nunca se pierde, sino que nunca se queda en la AFP. No, claro, El claro. fondo de pensiones o lo recibe el afiliado como pensión cuando se retira, o lo recibe como la devolución de su saldo total, incluyendo el aporte y el rendimiento acumulado por la gestión de la AFP, o lo recibe su familia, sus sobrevivientes, como pensión de sobrevivencia, o lo recibe sus familiares como herencia. Pero el fondo de pensiones es patrimonio primero del afiliado y luego Y si no de existe- sus sobrevivientes. no existe nada de eso.
va al Fondo de Solidaridad Social. Si no hay, si algún afiliado, no aparece un reclamante, entonces deberá pasar al Fondo de Solidaridad Social, aquel que brevemente, garantiza la para que no se pensión. nos vaya el tiempo, Exacto. a hablar de las dos comisiones. Las AFP entonces, de acuerdo con la ley vigente, la ley 8701 de Seguridad Social, pueden cobrar dos comisiones principales, que son la comisión de administración, que es equivalente al 0.5% del salario cotizable. Para que veamos el número, en ejemplo, si un trabajador gana 10,000 pesos, el 0.5% son 50 pesos. O sea, por un trabajador que tiene un salario equivalente a 10,000 pesos, la AFP se gana 50 pesos. Esa es la comisión de administración mensual. Entonces, la otra comisión importante, y que en este momento es la más importante porque se refiere a la rentabilidad, es la comisión complementaria, anual complementaria, comisión anual complementaria. Esta comisión en la ley permite que se cobre hasta un 30%, pero actualmente las AFP están cobrando el 25% del excedente de rentabilidad que obtengan los fondos por encima de la tasa de interés promedio ponderada de la banca. Eso significa que si en un año los fondos tienen una rentabilidad de 10 y la TIP es 6, siempre hago ejemplos simplificados para que puedan entender, hay 4 puntos porcentuales de diferencia. Las AFP cobran el 25%, serían un punto del 4 que le queda. El 4%. Exactamente. Eso es una comisión por premio. O sea, la gestión. Exacto, se premia la gestión. Eso se conoce en el ámbito de negocio como un success fee. Exactamente. Pero no ha aplicado igual. No, pero entonces eso es lo que se está cuestionando. Exacto. Es importante esto que... Ahora, el success fee es una comisión de éxito en negocios empresariales, corporativos. Aplicaría a un fondo... Igual, porque lo que pasa es que las administradoras de fondos de pensiones son las que son encargadas de conseguir esa rentabilidad. Claro. ¿Verdad? Te lo puse ahí para que yo quiero ganar más, para que el empleado gane más. Claro. Mientras ellos la pudieron haber lo hubieran invertido al 6%. No, y hay que explicar... Al final el sistema gana y gana todo el mundo. Todo el mundo gana. Claro, y hay que explicar esto. O sea, si en un periodo determinado la rentabilidad de los fondos es equivalente a TIP, cobran 0. Exacto. De complementaria, no cobran. No cobran. O sea, no, claro. Sí, cobrarían el Pero el rejuego de la AFP es sencillamente buscar la oportunidad especulativa, porque es especulativa, porque es un negocio de capital. Claro. Es banca de inversión, es un mercado de capitales y sencillamente me conviene más en el Banco Central o me conviene más en Hacienda que están ofertando por los bonos tanto. En realidad es que tenemos que mirar, y tal vez esto, no sé si le guste a mi gente o a otros, pero mientras existan tasas como las que oferta el Banco Central y Hacienda, se dificulta mucho que los emisores privados puedan, eso limita. Claro. O sea, no es que las AFP hacen inversiones especulativas, es que eso es lo que hay en el mercado. Claro, esos son los instrumentos que hay. Habrán otros instrumentos. Exacto. Esa comisión va a bajar en la medida en que el mercado se abra mucho más todavía, haya mayor transparencia de empresas privadas que depriman las rentabilidades. Nosotros tenemos la propuesta de que la comisión se cambie. Nosotros tenemos la propuesta de eliminar estas dos comisiones para que la comisión de administración, exacto, para que la de administración, el 05, vaya directamente a la cuenta del trabajador. Si no han eliminado el tiempo ya. Y la complementaria desaparezca. Una comisión sobre saldo es la propuesta que nosotros tenemos. Para todos muy interesante. Claro, para todos aquellos que tenían 45 años más después de que entró el sistema, recuérdense que los que cumplen su periodo de vida útil, se les va a devolver su fondo, después de que cumplan con unos procedimientos. Para que sepan, que hay mucha gente que pregunta eso. Exacto. Kirsi, muchísimas gracias, Kirsi. Gracias a ustedes. Gracias por estar en Agenda Económica, doña Kirsi. No será la primera vez. Excelente expositora y sobre todo muy académica y muy clara. Y conocedora del tema. Así es. Felicidades a las AFP ahí. Por tener a doña Kirsi. Hay que hacer una campaña, Hay que hacer una campaña porque hay un descrédito. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, doña Kirsi. A ustedes, amigos, muy buenas noches. Que la pasen bien. Thank you.